Hola a todos, el día de hoy vamos a reseñar dos películas que no tienen nada que ver una con la otra. La primera es Raya y el último dragón, la última película de los estudios de animación de Disney. Obviamente esta es otra sección aparte de Pixar, entonces no tienen mucho que ver las dos, pero esta película es bastante interesante y está muy bien hecha, la verdad. Raya y el último dragón cuenta la historia de Raya, una especie de princesa, digamos, en un mundo inventado en el que los dragones pues eran fuente de magia y de belleza y de muchas cosas, pero ellos deben defender a esta tierra de unos monstruos como unas nubes que convierten a la gente en piedra y desaparecen los dragones después de una batalla con ellos, y a raíz de eso los monstruos vuelven y todo vuelve a ser, mejor dicho, la tierra del mal y todo esto, y deben volver a atraer a los dragones, al último dragón como dice el título, para que esta tierra pueda resurgir, todos ser felices y dejar de ser piedra más o menos. Esta película de animación es la primera dirigida por un latino, por Carlos López Estrada, y creo que es la primera película de animación de Pixar en ser pues dirigida por un director latino, lo que es bastante bueno, o sea, por la representación y todo esto. La película me gusta bastante, me gustó mucho. No sé si ustedes se vieron la serie de Avatar The Last Airbender, la de Nickelodeon. Es una serie que tiene todos estos mismos elementos, una tierra dividida que va cada una por su lado, como seres místicos y todo esto. Se parecen bastante a las dos y es un poco raro que Raya se haya inspirado tanto en Avatar, pero la verdad funciona porque hay suficientes cosas diferentes a esa serie, hay suficientes cosas similares, entonces la verdad funciona. O sea, tampoco es que esas dos se puedan ser las únicas historias en las que hay un mundo dividido en diferentes reinos y todo esto, y en esta película explican muy bien por qué está dividido y por qué los nombres y por qué todo esto, entonces tiene un sentido bastante coherente, la verdad. La animación de las caras, de los animales, del entorno, del agua, siempre me impacta cómo se ve el agua en las películas de animación hoy en día, porque es agua, o sea, es increíble, la verdad. La animación es perfecta. Esta película no está para los premios, la temporada de premios de este año, sino que estará para la del año siguiente, y ya la veo como una potencial ganadora de la categoría de mejor animación e incluso nominada a mejores efectos especiales, porque es así de buena, la verdad. Sobre todo las partes de las batallas, todo lo que tiene que ver con los dragones, todo lo que tiene que ver con este elemento como mágico, místico de esta tierra, la verdad resulta bastante agradable, y creo que Disney ha hecho una película, mejor dicho, está prefabricada para que pueda tener secuelas, va a tener series de televisión. Todos los productos que pueden vender con esta película son infinitos, la verdad. El único problema es una pequeña cosa llamada la pandemia del COVID-19, ya que por eso esta película fue estrenada en cines, pero también fue estrenada en Disney Plus por un costo extra. Entonces hay mucha gente que ha elegido verla por Disney Plus, hay gente que simplemente no la va a ver porque hay muchos lugares del planeta en donde los cines todavía no abren. Pequeño problema para esta película, pero ojalá encuentre su audiencia, porque la verdad la encuentro superior a películas como Frozen, a películas como Enredados, como todas estas que son un poco más tradicionales en el sentido de una historia, la princesa, el amor. Acá no es exactamente eso, pero es bastante agradable. Hay un sentido de familia, hay un sentido de compañerismo, hay un sentido de redención bastante agradable, y creo que por eso la película es un éxito, la verdad, porque va por muchas cosas y con todas tiene bastante éxito. Es una película muy agradable, si pueden verla se las recomiendo bastante. Es una excelente película de animación. La segunda película de la que voy a hablar es The Mauritanian, o El Mauritano. Es una película inglesa, si no estoy mal, pues de origen inglés. Cuenta la historia de un hombre mauritano que es arrestado después de los atentados del 11 de septiembre, se pierde por un tiempo y resulta en el campo, en la base de Guantánamo, en la cárcel que tienen los estadounidenses en la base de Guantánamo en Cuba, y allá es donde resultan todos los terroristas. Entonces pues a mucha gente se le hace un poco extraño y lo empiezan a acusar de ser la persona que reclutó a todos los terroristas que participaron del 11 de septiembre, o sea, todos los que estrellaron los aviones y planearon todo el asunto. Entonces hay una abogada que se dedica a estos casos como civiles y como del derecho de cada uno a ser defendido en la justicia y todo esto, interpretada por Jodie Foster, que quiere defender a este hombre y quiere darle un juicio, quiere darle la oportunidad a ser oído. Para ella lo importante no es si él lo hizo o no lo hizo, para ella es importante que tenga un juicio, que pueda alzar su voz, podríamos decir, y eso es bastante válido a lo largo de la película, y aprendemos muy bien cuáles son los valores de esta mujer, y es bastante increíble porque pareciera a veces que ella es la protagonista, pero la verdad es que tiene no tantas escenas en la película. En cambio el protagonista es el mauritano, interpretado por Tahar Rahim, que tal vez recuerden de una película francesa llamada El Profeta, en el que hacía también un papel algo similar, no es exactamente similar, pero más o menos parecido. El caso es que Tahar Rahim lo hace increíblemente bien en esta película, ya que es un hombre que los
secuestran, lo torturan, lo fuerzan a decir cosas que no debería decir. Es horrible porque demuestra pues todo lo que hizo, todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo Estados Unidos en el mundo, y nadie les dice nada. O sea, a la gente prácticamente se le olvidó lo que hizo George W. Bush en su administración, porque ahora como estuvo Donald Trump, todo el mundo dice, oh, Donald Trump fue peor. La verdad no sé si fue peor Donald Trump. George Bush básicamente firmó papeles en los que aprobó la tortura de personas, también su secretario de defensa. Entonces es como, ¿en serio vamos a decir que uno es peor que el otro cuando son criminales de guerra? En otras palabras, la verdad. Y no es una guerra clara, entonces por eso la frase no se puede aplicar como tal, pero lo son. Entonces es bastante chocante aprender todas estas cosas, aprender que durante la administración de Obama no mejoraron las cosas. Obama, muchos dicen que el mejor presidente que tiene Estados Unidos. Depende de qué punto de vista tengan, la verdad. Depende un poco de todo. Entonces creo que la gente tiene que mirar mejor la historia de Estados Unidos y dejar de omitir cosas nada más porque hay unas que tienen como más importancia ahora mismo. Hay que ver las cosas en contexto y hay que ver las cosas por lo que son, básicamente. Esta película nos enseña bastante de eso. Las interpretaciones de nuevo de todos, no de todos, de Jodie Foster y de Tahar Rahim son bastante buenas. También salen Shailene Woodley y Benedict Cumberbatch. La verdad, Cumberbatch hace un papel súper raro porque es un gringo que habla sureño y el acento es horrible. La verdad, siempre me distrajo en todas las escenas que tenía. Yo era como, ay Dios mío, el papel no lo hace mal, pero ese acento es como, no, por favor, no. O sea, hubiera preferido que hubieran convertido al personaje en otra cosa o haber puesto a otra persona, la verdad, en el papel. Creo que Benedict Cumberbatch no era el actor. Y Shailene Woodley, la verdad, también está en poquitas escenas, lo hace bien. Es una actriz que es de reparto, la verdad. Yo no la veo a ella como una actriz protagónica. Tiene una edición bastante agradable, la verdad, es bastante impactante en algunos momentos. La fotografía también la tiene bastante bien hecha, sobre todo en estos espacios enclaustrados, en el patio de la cárcel, es bastante efectiva. Fuera de eso, creo que el sonido también juega bastante en esta película. La cantidad de sonido y de cosas sonoras que hay, es decir, como de percepción, son bastantes, son más de las que yo hubiera pensado, la verdad, y eso me parece siempre agradable que usan el sonido en una película de manera integral. Entonces esa es mi reseña de estas dos películas, la verdad. De nuevo, no tienen nada que ver una con la otra, pero son las películas que vi recientemente y que son como importantes ahora mismo. Muchas gracias por ver este video. Por favor, comenten abajo qué opinan de estas películas, qué opinan de mis comentarios acerca de ellas. Den me gusta a este video, compártanlo en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal, por favor. Muchas gracias y hasta luego.